Wi-Fi. A ver, amigos, voy con el tema de lo que nos preguntábamos el lunes a la mañana, acerca de la pregnancia o no quiero usar la palabra repugnancia porque quedaría mal como contrario, la pregnancia o el rechazo o la adherencia que puede generar el discurso del presidente. Nos trenzamos en una discusión de estas que surgen acá acerca de las formas sí, las formas no, pero también quedó ahí en superficie de que había hecho una buena medición y que, bueno, una de las conclusiones podía ser que a la gente un poco le entretiene ese Milei, que es el mismo Milei de la motosierra, y bueno, nada, que hizo su show político. Y no termina de quedar claro si eso arrima electorado, a los convencidos seguramente sí, pero no sabemos qué pasa con aquellos que están ahí alrededor contemplativos de lo que hace y deja de hacer el gobierno. Para hablar de eso lo invitamos a Facundo Nehamkins, analista político. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, sí. Está bueno el streaming es que tiene otros tiene esa informalidad, tenemos esa informalidad. Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien, por suerte muy bien. De eso nos preguntábamos, si genera rechazo primero no tiene una respuesta uniforme, ¿no? Yo creo que hay gente que le genera rechazo, depende mucho tu posición política, tu franja etaria, ¿no? No reacciona igual una persona de 50 años que es un trabajador que vive en La Matanza y que te viene a trabajar a una fábrica que está, no sé, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que una vecina de 65 años que vive en Recoleta. Claro. Digamos, eso para... También qué bueno que la gente sepa, porque viste que hay mucho gentismo, ¿no? La gente cree, la gente piensa, y como una uniformidad. Y en general, la riqueza de las sociedades es que hay gente que tiene distintas posiciones. Eso, ahora... No genera un rechazo unánime tampoco en la sociedad, porque si no, no se explicaría que Milei sea presidente. Digamos, Milei, salvo hitos de tranquilidad exagerada y quizás hasta sobreactuada, o sea, el debate con Massa. Sí. O cuando dijo, yo no voy a insultar más porque sé que a usted... El verdadero Milei, que lo catapultó a la presidencia de la nación, a un rol totalmente diferente del originario de él, porque él no era un político de carrera, no era alguien que venía con una trayectoria signada por la vida pública, era un economista, ni siquiera sé si bueno o malo, porque yo la verdad que tampoco seguía su vida académica, pero un economista al fin, que termina de panelista de televisión, se convierte en una figura atractiva. ¿Pero por qué se convierte en atractiva? ¿Por las teorías económicas? No se convierte en atractivo, se convierte en atractivo por esto. A ver, por supuesto que detrás hay la interpretación de un clima de época, de una parte de la sociedad que quiere o piensa ideas y cosas similares a la que está planteando Milei. Eso también existe. Tampoco es puro acting, ¿no? Claro. Es una combinación, por eso es a veces bastante compleja. Lo que pasa, yo entiendo, a veces el suceso y la necesidad también de ustedes de hablar sobre el suceso específico. Y la gente que ve el suceso, entonces decimos, es bueno, es malo, no sé, estoy viendo en el Movistar Arena el show de Milei. Oh, este tipo está loco. Está loco, pero el otro día ganó la elección. Entonces, está loco. Estamos todos locos, qué sé yo. Acordate esa discusión enorme. Entonces, a veces nosotros lo miramos con las ideas de gente grande que está muy contaminada por la política, por la mirada de las élites, y tenemos una mirada muy sancionatoria por todo lo que se salga del rango de lo políticamente correcto y de lo esperado. Entonces vos decís, en un ámbito, mirá lo que es ese ámbito, lo estamos viendo ahí al costado de la pantalla. El ámbito es un ámbito del siglo XIX. Claro. ¿No? Claro. Es el Congreso, telones rojos, sillones rojos o verdes, madera, guacerí, campanita, micrófono, la gente de traje, el lenguaje, el protocolo, se firma el cuaderno, reciben al presidente. Eso no cambió nada, es igual que hace 100 años. Claro. La única diferencia es que por ahí venías en carroza antes. Claro. Pero la estética es muy parecida. No cambió casi nada. Pero la regla tampoco. Pero lo que sí cambió es que ¿a quién le habla hoy el presidente? Antes un discurso de estas características era solo al ámbito legislativo y apenas desbordaba en los diarios al otro día. Claro, es cierto.
la gente mira esto, la gente más joven, como mira una serie. ¿no? O los programas hermano. de reality, por ejemplo, un Masterchef. Mira claro. reacciones. Claro. Hay programas que es la reacción ante el discurso del presidente. Claro. Viste que los jóvenes Claro. no ven a veces los partidos de fútbol, ven la reacción de un influencer. Sí. Bueno, a veces se ve así el discurso de presidencia. Entonces, Milei, lo que creo que yo hace en términos comunicacionales, yo siempre hablo así para dejar claro de después viene el me gusta, Claro, no me gusta. claro. En términos comunicacionales, inteligentemente convierte este show en un show atractivo. Total. Porque si no, hoy no le interesa a nadie un presidente que va a hacer 1 hora y media un discurso del lo vemos. Estado de la Unión. No. Trump también hace lo mismo, ¿no? Hace miradas, hace gestos. Entonces, en esas peleas que sucedieron esa noche, todo está planificado, no hay nada espontáneo. Bueno, siempre hay una combinación porque la verdad que Milei debe ser Está esto. bien, Me pero imagino él yo que se sepa. sube a la trila a hablar Sí. sabiendo que va a generar esto. Yo creo que el director, el que pone en escena esa obra, que es Milei y su equipo, sabe que cuenta con un actor que tiene mucha capacidad de repentización. Claro. A ver, quiero decir, vos con Alberto Fernández no podés armar este show por más que la época te lo reclame, porque vos sabés que no va a ser así. A la vez, No Facundo. la va a llamar Chilindrina Trosca, Miriam Claro. Con Bregman. Cristina sí. Con Cristina sí, pero también Cristina estaba más atravesada por la formalidad de la política, entonces tenía Sí, como sí, más eso. bordes No, para eso. Pero sí, claro, Cristina, he visto momentos ¿No le sube de el interacción. precio? Porque algo que decíamos acá hace unos días es, no estaban siendo ponchados el resto de los legisladores, ¿no? La oposición no estaba siendo ponchada. Milei, con Chilindrina Trosca o con vos que anda a escribir poesía, lo sube a un ring en el que en ese momento no estaban ni en cámara si él no nos contaba esa pelea. Yo, para analizar la política, para fijar posiciones políticas, adopto una mirada en términos del deber ser, lo que me gustaría. Sí. Para analizar la política me saco ese saco. Entonces, si vos decís, desde el punto de vista del deber ser, sería justo que si vos estableces una discusión con alguien, le ponches la cámara. Ahora, desde el punto de vista del análisis de la política, bueno, es así, es un hecho. No lo hace. No lo hace en un país donde... A ver, si uno quisiera ver eso como un avasallamiento institucional o un mal uso de las instituciones, no es Milei el primero que hace un mal uso de las yo te digo lo instituciones. contrario. Es No, una pero recorrida. ella pregunta Yo te lo otra pregunto cosa. al revés, Sí. como que él le sube el precio. Bueno, ahora vamos a hacer eso. ¿Le conviene a Milei o no le conviene, en lugar de hacer un discurso centrado en sus logros de gobierno o su tarea de gobierno o el Estado de la Unión, como dicen los americanos, el Estado de la Confederación Argentina, si le conviene eso o le conviene más esto? Yo ahí lo que creo es que hay una combinación de tener un protagonista que tiene capacidad para hacer esto y hacerlo bien, con un gobierno que no está atravesando su momento prime en términos económicos. El gobierno atraviesa un momento prime en términos políticos. Total, pasa lo que quiere por el Congreso, Pero no saca lo que quiere, tiene doblegado a casi todos los gobernadores, puede negociar con ellos casi lo que quiere. Las dos cámaras logra números altísimos para sancionar leyes, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no tiene mayoría propia y que el año pasado Milei no podía ni siquiera vetar porque le revertían los vetos. Entonces pasamos de un presidente que estaba en una situación de debilidad, estaba a tiro. A ver, en cualquier análisis político estaba a tiro de juicio político. Nadie quiere hablar mucho de esas cosas porque nadie quiere aparecer estableciendo como que hay un peligro institucional. Pero cuando un presidente pierde votaciones por 2/3 en el Congreso, todo el mundo, cualquiera, mira así para el costado y dice, este tipo pues lo pueden sacar en cualquier momento. Pero pasamos de ese presidente a un presidente que hoy tiene una fortaleza excepcional en términos políticos. Mayoría en el Punto. Senado. Punto. O sea, En lo económico, mayoría no, perdón. punto. El peronismo con minoría en el Senado, que una cosa que no vimos en 40 años de democracia. Y en algunas votaciones rozando los 2/3, Sí, lo sí, cual le sí. daría al presidente, por ejemplo, la posibilidad de nombrar, no sé, al procurador, Sí. nombrar jueces de la Jueces de Corte, la Corte. e incluso plantear la discusión sobre una reforma constitucional, si quisiera. Claro, pero lo que sí es, pero no en lo económico. Ahí está. Yo lo que veo es que esa fortaleza política no se traslada de la misma manera a lo económico. Claro. ¿Pero qué veo yo? Yo no soy economista, por lo tanto,
no hablo como puede hablar Cecilia de los datos de la economía, sino de las percepciones que tiene la opinión pública sobre la economía. Entonces, ¿qué veo? Veo, no sé, 6, 7 de cada 10 argentinos perciben que hay una situación nuevamente preocupante con el incremento de precios en la Argentina. Te dicen, yo noto que hay una inflación creciente. Te volvió a aparecer la inflación. Empieza a aparecer la inflación como una preocupación más relevante de lo que antes había pasado al cuarto lugar 5% y ya está cerca del 15%. Tenés una cifra que crece del 30 al 40% de argentinos que dicen que no pueden llegar a fin de mes. Te crece el número de argentinos que dicen que el salario no la... Entonces, vos empezás a ver... La única variable que no se mueve es la percepción respecto a la estabilidad del dólar. Sí. Todas las demás variables se mueven en sentido negativo en relación a la economía. Claro. Entonces, el gobierno, yo creo que elige el recurso de la confrontación con el actor protagonista del ciclo anterior para reforzar el apoyo de un momento en que lo económico no es lo que más lo acompaña. Entonces, lo que te dice, el mensaje sería algo así. Ramón, ¿vos estás dudando de la economía? ¿Sí? ¿Tenés dudas? Vos nos acompañaste, vos sos parte del 56%. Sí. Vos nos ¿estás dudando? ¿Crees que...? Mirá lo que... Bueno, ojo, que si nosotros no nos vamos a... Si esto no termina bien, si esto no es exitoso, a pesar de que estemos en un momento doloroso, si esto no es exitoso, vuelven estos... que vos me dijiste que no querías más, que son chorros, que son delincuentes, todo lo que te recuerda a Milei, que para vos son esos políticos y por eso lo trajiste a él a la discusión. Por eso yo creo, y con esto te decía Ramón, que Milei, para mí, lo malinterpretaron cuando él habla de la dimensión moral. Cuando Milei habla de la dimensión moral, nunca lo planteó así. Él no está hablando de la moral que en el mismo sistema hay gente ética y gente inmoral. No está hablando de personas en términos particulares. Lo que está hablando es, dice, hay un sistema que gobernó la Argentina que es inmoral. Sí. Y yo lo quiero cambiar por este sistema. Entonces, esto hay que hacerlo, aunque la pasemos mal. Cuando vos tenés dos sistemas y un sistema es inmoral y el otro moral, vos tenés que hacer lo que está bien, aunque durante un tiempo la pases mal. Entonces, lo que te está diciendo es, no dudes. No dudes, esto es lo correcto. Aunque vos la pases mal, tenés que creer en Dios. Sí, ahora, sí, para, cual. en términos de esa comunicación, ¿qué le dirías al otro lado? Viene ese embate de Milei, González decía el otro día, que la respuesta que es Cariñano, una diputada sacando un micrófono. Al otro día habló Kicillof, por ejemplo, y es verdad, lo único que insistió Kicillof en la apertura de sesiones fue, decía Argentina no sos vos, es Milei, y obviamente ahondó estrictamente en lo económico, se dedicó a lo económico. ¿Con qué le respondes a un presidente que es muy genuino en esta forma de show y que te marca esto? Bueno, es muy difícil. No, es muy difícil porque el presidente lo que te dice es, si vos, no te dice si vos querés robar, sos inmoral. Porque eso sería fácil. Claro. Traes a alguien que es visualizado como honesto y se terminó la discusión. El presidente lo que te dice es, si vos querés tener déficit, sos inmoral y sos un ladrón. Todos sabemos que eso no es así, que hay muchos países donde hay déficit y la gente no es inmoral ni es ladrona. No es, digamos, el déficit fiscal no es una cuestión de moral, es una cuestión de política económica que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Si vos querés gastar en obra pública, sos inmoral, sos un chorro. También sabemos que no es así. Entonces, cualquier político... obra pública. Claro, ni hacer obra pública, ni el gasto público no es corrupción. Pero el presidente lo plantea en esos términos. Entonces, cualquier discusión, cualquier político opositor que levante la mano y dice, no, este gobierno no hace obra pública, chorro. Entonces, es muy difícil porque te inhabilita. Ahora, ¿qué le pasa a la oposición? Porque eso es la habilidad de Milei, ¿no? Sí. Te plantea ese escenario, te pone esos límites y vos decís, ¿qué hago con esto? Bueno, el problema de la oposición, ¿cuál es? Que la oposición no tiene un liderazgo con autoridad moral suficiente como para poder discutir eso. Claro. No tiene un proyecto alternativo como para poder discutir eso. Pero lo que no tiene es ideas. Bueno, por eso, un proyecto. Ideas es un proyecto. Pero es una interacción en el mundo que vivimos. No es que solamente no tiene la habilidad comunicacional. No aparece nada nuevo o disruptivo o distinto. Pero Cecilia, en el mundo que vivimos, a ver, en el siglo XIX, siglo XX, existían las grandes ideas, los grandes relatos, y después aparecían líderes
que llevaban adelante esos grandes relatos. Hoy eso no funciona así, se constituye interactivamente. Vos tenés relatos que interactúan con las características de ese líder o de ese liderazgo. Entonces, si no aparece un liderazgo que porte ese relato y le dé a ese relato legalidad, legitimidad, autoridad, es muy difícil que la sociedad recompre, por ejemplo, la idea de que es bueno que el Estado gaste y haga obra pública. Claro. Es que siempre hay una discusión en todas las sociedades, ¿no? Siempre hay una mitad y unos partidos políticos que quieren tirar para ese lado, el lado más gasto público, más gasto social, más intervención del Estado, más regulación, y otra mitad. Si uno ve el mundo, funciona así. Después están los que te quieren plantear que en términos morales eso no es así. El mundo ya va todo para un lado. A veces te quieren plantear que el mundo va todo para un lado. Sí, obvio. Siempre es una tensión, siempre es un conflicto. Ahora, hoy Milei logró interpretar una parte importante de la sociedad que prefiere una sociedad más abierta al mundo, que prefiere que el Estado intervenga lo mínimo posible, que en la medida de lo posible baje impuestos, que en la medida de lo posible proteja, que combata contra la inflación. Bueno, esas ideas hoy son las dominantes. Claro. No aparece un espacio político, ni un liderazgo, ni ideas nuevas de ese espacio político hoy que puedan contrapesar eso. Por eso yo digo, y con esto cierro, que Milei es cierto que hoy no tiene ninguna chance de perder hoy contra ningún liderazgo opositor. Tampoco, pero Milei, como todos los presidentes del mundo, puede perder contra sí mismo. Sí, por y cuando vos supuesto. perdés contra vos mismo, contra tus propios resultados, es Macri 2018. A ver, no digo que Milei esté en esa situación, pero Macri perdió contra Alberto Fernández. Bueno, hoy No nos olvidemos. Que no lo descalifico a Alberto Fernández, pero era un político que nunca lo había votado nadie para nada. Tal cual. No es que perdió contra Cristina Kirchner, o contra Néstor Kirchner, o contra Duhalde, o contra políticos que tenían un rodaje electoral, que vos decís, perdió contra Alberto Fernández, que es lo mismo que perder contra vos mismo. ¿Por qué perdió Macri? Sí. Y ya veremos cuánto le cuesta a Trump la decisión de atacar Irán en un sobregiro de incursiones por el mundo, creyendo que todo el mundo lo puede ordenar él. Ya veremos si eso no es un tema para discutir. Pensaba una cosita. Dale. Milei igual, hoy, después de escucharte todo lo que dijiste, que me pareció muy claro, no hay ninguna razón para que Milei no sea el Milei del personaje del domingo a la noche. O sea, su mejor versión y lo que más rédito le dio es ese personaje genuino que no finge nada. Pues ahí sí hay algo que es muy notorio y evidente, que es un personaje transparente ahí, que no claro. está actuando ningún guión, que tiene una gran capacidad para el repentismo, como vos bien decís. Para mí, Chilindrina Trosca es completamente inofensivo y es completamente genial al mismo tiempo, en términos de lo que genera en el discurso. No hay ninguna razón, teniendo el escenario que vos describís, para que Milei no sea Milei. Yo creo eso. Que claro. A ver, además, en una etapa de la vida social en que los ciudadanos valoran la autenticidad. Total. Y una cosa más. La llegada de outsiders a la política y la crisis de los partidos políticos tradicionales tiene que ver con que la sociedad ha visto que las burocracias de los partidos políticos, los políticos tradicionales, se han abrazado a las élites y han dejado de lado la pelea por sus problemáticas. Entonces, cuando vos decís, el político se alejó de la gente, no quiere decir que se alejó de distancia. Quiere decir que llegó con las ideas, por ejemplo, de defender determinado tipo de ideas de personas de ciudadanos y llega ahí y termina defendiendo los intereses de otros. Claro. Milei se pelea. Claro. Entonces, el tipo que lo votó a Milei dice, bueno, está dando peleas. Claro, está dando peleas, claro. se pelea. Está dando Milei dice que está en contra de los empresarios prebendarios. Bueno, se pelea con empresarios. Pero es maravilloso. Después puede haber un editorial de un diario. Tres días después nombran a Ike como ministro de Justicia. Bueno, pero está dando la batalla. Pero él está bien. Son las dos. Él no dijo que iba a dar la batalla Lo contra País, dijo que iba a dar la batalla contra un sistema. Contra el sistema judicial al que hay que Contra la refundar. casta. Sí, Pero sí, contra la Dale, que casta. lo refunde No. Perón. ¿Qué decía Perón?
Perón, que es como... Un montón de cosas. Claro, No, ¿cuál? voy a decir algo Primero, más. segundo o el tercero diría de ¿Qué Narváez. decía Perón? Que es como la especie de I Ching de la política Sí, argentina, sí, ¿no? Donde vos sí. vas a Hay una preguntar frase para- y tiene una frase para todo. Decía, el rancho se hace con barro y bosta. No se hace solo de barro, porque de barro se cae todo. Entonces, Claro. vos, la política no arranca de cero cada vez que llega un nuevo presidente, por más que ese presidente sea un outsider potencialmente, porque vos no podés conseguir gente experimentada. Fijémonos, si no, hoy casi todos los ministros, creo que ayer leía, no sé, de 6 de 9 o 7 de 9, son todos ex-pro. Todos ex-pro. Todos ex-pro. Entonces quiere decir que la experiencia en política es importante, es relevante. Pero al mismo tiempo, también hay que decir que la voluntad política y el liderazgo terminan siendo definitivos. Porque vos podés tener con el mismo equipo un rendimiento u otro rendimiento. Total. Entonces, El el liderazgo liderazgo lo que... Ahora, eso no quiere decir que Milei ya ganó, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pero hay una puede tener un resultado totalmente distinto con figuras repetidas. Y en el peronismo pasa lo mismo. Exacto. Fíjate los resultados de Kirchner, fíjate los resultados de Alberto Fernández. La figura será la misma Exactamente también. la misma. La figura será la Pero misma. cambiaban los liderazgos. Exacto. Facundo, gracias. No, gracias a ustedes por Facundo invitarme. Alejandro con nosotros, analista político. ¿Cómo se hablando picó el de- chat, ¿Se picó el ¿Sí? chat? A ver. Me gusta. Un poquito, dale. Sí, Mucho sí, pica. sí. Bueno, está bien.